En este video voy a explicarles cómo resolver algunos cálculos sencillos de estequiometría. Recordemos que todo lo que tiene que ver con estequiometría implica proporciones entre reactivos y productos de un proceso, y para eso nos basamos en una ecuación química. Este ejercicio dice que en un horno se produce la reacción que es la siguiente: sulfuro de bismuto reacciona con dioxígeno, produce óxido de bismuto y dióxido de azufre. Lo primero que me pide es que ajuste o que iguale la ecuación. Para ello empezamos contando por los metales, que en este caso es el bismuto. Tengo 2 bismutos en la parte de reactivos, que es lo que está antes de la flecha, y 2 bismutos en productos, así que el bismuto está igualado. Vamos con el azufre. Tengo 3 azufres en el lado de los reactivos y 1 en el lado de los productos. Por lo tanto, debo multiplicar por 3 en los productos para obtener mis 3 azufres. Y ahora voy a chequear la cantidad de oxígenos. Del lado de los reactivos tengo 2 y del lado de los productos tengo 3 en el óxido de bismuto y 6 en el dióxido de azufre. Por lo tanto, tengo 3 y 6, 9. Tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 9, y ese número es 9 medios. Voy a escribir la ecuación para que quede bien clara, y es el sulfuro de bismuto más 9 medios moles de dioxígeno producen óxido de bismuto y 3 moles de dióxido de azufre. Recordemos que 9 medios es igual a 4,5 porque para más adelante nos va a servir. Así que esta sería la parte A. La parte B, les estoy pidiendo que realicen un cuadro con la información que nos brinda la ecuación. Para eso vamos a hacer un cuadro donde tenga a cada una de las sustancias involucradas y vamos a expresar las cantidades, la información en masa, en gramos, y cantidad química. Entonces voy a hacer un cuadro que contenga la información. Voy a tener que poner 4 columnas porque tengo 4 sustancias, y voy a poner 2 filas porque voy a plantear la información en masa expresada en gramos, y también lo voy a hacer en moles, que es la cantidad química. Uy, me falta un cuadro. Lo agrego. ¿Qué voy a poner entonces en esta tabla? Voy a poner todas las sustancias involucradas: sulfuro de bismuto, dioxígeno, óxido de bismuto y dióxido de azufre. Y voy a expresar las cantidades de esas sustancias en moles y en masa. La primera columna, que es la cantidad química, lo saco de la ecuación igualada. Son los coeficientes estequiométricos, los números que están delante en la igualación. Aquí, aquí, aquí y aquí. Recordando que si no hay nada, es lo mismo que si hubiera escrito un 1. Así que tengo 1 mol de sulfuro de bismuto, 9 medios moles o 4,5 moles de dioxígeno, 1 mol de óxido de bismuto y 3 moles de dióxido de azufre. Necesito calcular los gramos, la masa expresada en gramos, y para calcular la masa expresada en gramos debemos multiplicar la cantidad química, o sea, la primera fila, por la propiedad que se llama masa molar, que es la masa
de un mol de la sustancia que lo voy a calcular con la tabla periódica. Vamos a calcular la masa molar de cada sustancia involucrada. Voy a volver a copiar el cuadro de datos, así lo tenemos a mano y nos va a quedar más sencillo entender los datos. Bien, entonces les decía, vamos a calcular la masa molar del sulfuro de bismuto, que va a ser igual a la masa molar del bismuto, la masa atómica del bismuto, la sacan de la tabla periódica y es 209 gramos por mol. Y lo voy a multiplicar por 2 porque me dice que son 2 bismutos. Más la masa del azufre, que son 32 gramos por mol, por 3 moles. Esto da 514 gramos por mol. Significa que un mol de óxido de sulfuro de bismuto son 514 gramos. Calculamos de igual manera la masa molar del dioxígeno, que es 16 gramos la masa atómica por 2, y eso me da 32 gramos por mol. Determinamos también la masa molar del óxido de bismuto, que es la masa atómica del bismuto, 209 por 2, más 16, que es la masa atómica del oxígeno, por 3. Eso da 466 gramos por mol. Y por último, la masa molar del dióxido de azufre, que es 32 gramos por mol del azufre, más 16 por 2 del oxígeno. Eso da 64 gramos por mol. Ahora con estos datos vamos a ir a completar la tabla. Entonces, un mol de sulfuro de bismuto son 514 gramos. Así que acá voy a poner 514. Necesito 9 medios moles o 4,5 moles de dioxígeno. Entonces, sé que un mol son 32 gramos y yo necesito calcular para 9 medios o 4,5 moles. Así que 32 gramos por mol por 4,5 moles, esos 9 medios, da 144 gramos. Por lo tanto, acá va 144 gramos. Un mol de óxido de bismuto, 466 gramos, y acabo de darme cuenta que cuando escribí, acá puse azufre y esto es realmente oxígeno. Fue un error cuando lo escribí. Y por último, 3 moles de dióxido de azufre, y cada mol de dióxido de azufre son 64 gramos, entonces 3 moles por 64 gramos por mol nos da 192 gramos. Y acá entonces va 192 gramos. Ahora completamos lo que pide el ejercicio en la parte B. Vamos ahora a completar la parte C. La parte C me dice que determine la masa de dióxido de azufre que se obtiene al reaccionar 1000 gramos de sulfuro de bismuto con la cantidad suficiente de dioxígeno. Y para eso voy a usar mi tabla de datos, que la voy a copiar para tenerla a mano. Esa es la tabla de datos que nos va a servir para poder calcular. La parte C, entonces, que recién leímos, dice que
determine cuál es la masa de dióxido de azufre, lo expresada en gramos, si partí de una masa de sulfuro de bismuto de 1000 gramos. Quiere decir que yo necesito saber cuántos gramos de esta sustancia, de dióxido de azufre, se obtiene cuando parto de 1000 de esta sustancia. ¿Tá? Sé que la proporción es 1 mol a 3, sé que la proporción también son 514 gramos a 192. Y yo quiero saber 1000 gramos cuánta cantidad de dióxido de azufre produce. Entonces voy a la tabla y voy a buscar en la tabla las dos sustancias involucradas. La masa de dióxido de azufre y la masa de sulfuro de bismuto. La masa de dióxido de azufre son 192 gramos y la masa de sulfuro de bismuto son 514 gramos. ¿Qué significa esto? Que cada 514 gramos de sulfuro de bismuto que pongo a reaccionar, se producen 192 gramos de dióxido de azufre. Entonces, esta es mi proporción, esta es mi estequiometría. Pero el ejercicio me dice que yo partí de 1000 gramos de sulfuro de bismuto. Entonces voy a completar una regla de 3. 1000 gramos de sulfuro de bismuto, X cantidad de gramos de dióxido de azufre. ¿Puedo hacer esto de otra manera? Sí, puedo usar proporcionalidad, por ejemplo. En este caso, si resolvemos la X, va a dar 373,5 gramos de dióxido de azufre. Y esa entonces es mi respuesta a la pregunta de cuánta masa se forma de dióxido de azufre. Y ahí terminó la parte C. Vamos a ver qué es lo que nos piden en la última parte para poder calcularlo. Y me pide cuánta masa de oxígeno, cuánta masa de esta sustancia, de O2, reacciona completamente cuando pongo 5 moles de sulfuro de bismuto. Y la relación que veo acá es que 1 mol de sulfuro de bismuto necesita 4,5, 9 medios moles de dioxígeno, que puedo leerlo también como que 1 mol de sulfuro de bismuto necesita 144 gramos de dioxígeno. Así que vamos con la parte D, que me pide cuánta masa de dioxígeno se produce si coloco una cantidad química de sulfuro de bismuto igual a 5 moles. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a ubicar en la tabla de datos estas dos sustancias. Entonces voy a ubicar la masa de dioxígeno y acá estaría la masa de dioxígeno y voy a ubicar la cantidad química de sulfuro de bismuto y ahí está la cantidad química de sulfuro de bismuto. ¿Qué me dice mi tabla? Que cada 1 mol de sulfuro de bismuto necesito 144 gramos de dioxígeno. Entonces escribo que 1 mol de sulfuro de bismuto necesita 144 gramos de dioxígeno. Si yo partí de 5 moles de sulfuro de bismuto, necesitaré X cantidad de dioxígeno y esos son 720 gramos de dioxígeno y esa es la respuesta a la pregunta final.
Y esto sería todo de este ejercicio de estequiometría, donde los pasos serían: igualo la ecuación, armo una tabla con datos y después que arme la tabla con datos, que tengo las proporciones, o sea, la estequiometría de la reacción, voy a responder las preguntas mirando en la tabla cuáles son mis datos y cuáles son mis incógnitas.